Con el autor de un libro. Es un libro de historia, pero no se me asusten, por Dios. Es un libro de historia, pero de una parte de la historia que tiene mucho que ver con nosotros, pero que siempre nos cuentan como si fuera ajena a nosotros, como si no tuviera nada que ver con nuestra historia común. Vamos a hablar con el autor de este libro, Daniel Valdivieso Ramos, que ha escrito Esto no estaba en mi libro de historia de Al-Ándalus. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estamos? Hola Rafael, gracias por invitarme. ¿Qué tal? Bueno, me llama la atención el título porque realmente es que Al-Ándalus en realidad no aparece en nuestros libros de historia, porque aparece como una cosa ajena a nosotros, como si hubiera sido en otro lugar que no fuera este. Sí, bueno, lo del título también es que dentro de Almuzara tenemos una colección de libros, además eso no estaba en mi libro D, muy exitosa, porque al fin y al cabo son una manera, son unos ensayos de historia, de divulgación y demás, que abordan temas que interesan a todos, pero de una manera diferente, como una parte del libro de historia, pero paradójicamente es lo que comenta. La historia del andaluz parece que siempre la tratan como algo totalmente ajeno, cuando sobre todo aquí en el sur, en Andalucía, pues tenemos una huella andalusí, vamos, que es muy difícil de obviar. Y como bien decía, es verdad que yo mismo, dentro de mi propio, vamos, la época de estudiante, yo en la asignatura de historia del colegio, del instituto, lo del andaluz era el tema que se quedaba para el final si sobraba tiempo en en el curso, desde luego. Ujú. Y además, algo raro, ¿no? Porque se quedaba para el final si llegaba a ese final y además como si no tuviera nada que ver con nosotros. Lo digo, por ejemplo, eres cordobés y bueno, ahí está nuestra Medina Alzahara, que es una maravilla ahora, así que imaginamos lo que tuvo que ser entonces una mezquita que es otra maravilla a pesar del pastiche. Tenemos la Alhambra, tenemos la Alcazaba de Almería, la de Málaga, en fin, que eso siempre parece, le pregunta a alguien y te dice, ¿quién hizo eso? Eso, los moros, los árabes, ¿no? Lo hicieron los andaluces, lo hicieron los cordobeses, los almerienses. Exacto, sí, sí, además, bien lo has comentado, yo tengo la fortuna de ser bueno, de la antigua capital del califato, vosotros y en Almería erais el puerto más importante de Al-Ándalus, un astillero militar y además, en fin, una ciudad muy importante de Al-Ándalus, tenéis la Alcazaba como testigo, pero sí que es verdad que se suele tratar como algo ajeno. Yo creo que es un poco también, sobre todo por todo lo que, como bien apunta el profesor García San Juan, por todo este eh, discurso que se creó a finales del siglo XIX de esa identidad de España en la que no había cabida para el periodo andalusí. Efectivamente, se habla de una España musulmana, se habla de algo ajeno, incluso ya durante la segunda época del franquismo, pues se habló en este caso de una especie de formación de la identidad española en la que el periodo andalusí o el periodo musulmán, como se le conocía, era como una interrupción dentro de ese periodo de formación que solo conseguiría ir revirtiendo la reconquista. Entonces, aunque evidentemente y afortunadamente esa etapa está ya superada, pero no podemos evitar que queden esos remanentes que poquito a poco yo también espero con este libro aportar el granito de arena para seguir viéndolo como parte precisamente de nuestra historia y parte muy importante. Sí, porque precisamente una de las cosas más atractivas de este libro, en general de la colección que has comentado, eso no estaba en mi libro de, que edita magníficamente Almuzara, porque hay que destacar que edita muy bien los libros y sobre todo en los referidos a temas de Andalucía, se nota que ponen en especial cuidado. Pues es muy accesible, por eso decía a la gente que no se asusten que es un libro de historia, pero es un libro de divulgación, es un libro muy entretenido. Eh, Podríamos mirar muchas. Mira, ahora mismo, mientras hablaba contigo, he abierto La Ley Seca. ¿Se bebía o no se bebía en Al-Ándalus? Porque tenemos bodegas y tenemos poemas escritos en árabe en los que se habla del vino. ¿Se bebía o no se bebía en estas tierras?
Bueno, como suele pasar, la respuesta no es tan sencilla. Hay una manera, en este capítulo precisamente aborda un tema tan complejo, desde dónde se origina esa prohibición, que ya existe mucha controversia en cuanto a la interpretación de la ley, a cómo se aplicaba. Entonces luego, digamos, lo divertido y lo ilustrativo de este tema es ver todas esas anécdotas que se recogen en las fuentes andalusíes, que nos hablan de casos concretos en los que parece que se va, estoy hablando sobre todo del periodo Omeya, ¿vale? Pues luego evidentemente esto va cambiando según avanzamos, pero vemos como que al final parecía que lo importante era que no se armara escándalo público. Uno daba igual lo que hiciera en la intimidad de su hogar mientras no se armara escándalo público. Lo que se extrae un poco de todas estas anécdotas es un tanto esa idea. Pero vamos, como bien decía, no es un libro de historia, y es un libro de divulgación, pero eso no quita que para que se aborden temas clave, temas importantes, lo que decías del alcohol, lo de la identidad de los andalusíes, las diferentes etnias que coexistían, el tema de, no me refiero a las culturas, cuando se habla, por ejemplo, de tres culturas, en realidad cultura había una, la andalusí, había tres religiones, en fin, que es un libro, yo suelo hablar de él como un caballo de Troya, en el que con este formato ligero, ameno, divertido, al final van dentro temas muy importantes, muy relevantes y que creo y estoy viendo que las investigaciones y las publicaciones del CSIC y de estas grandes investigadores están yendo en esa línea. Entonces yo al fin y al cabo lo que estoy haciendo es trasladar todas esas ideas al gran público con este formato tan accesible. Ujú. Me ha parecido muy interesante lo que has dicho de las culturas, las religiones, has hablado de los omeyas, porque también otra idea muy generalizada es la de la uniformidad. Es decir, había unos reinos cristianos y había unos reinos musulmanes, y todos los reinos cristianos eran lo mismo, todos eran iguales, todos eran amigos entre sí, y luego estaba el andaluz, que eran todos musulmanes, eran todos iguales, cuando ni unos ni otros. Cuando había reinos musulmanes que se unían a reinos cristianos contra otros musulmanes, había reyes cristianos que tenían tropas en las que el 80 o 90% eran musulmanes, había gente de origen o de etnia bereber o incluso árabe convertidos al cristianismo, los moriscos, por ejemplo, que siempre es moriscos musulmán, no, los moriscos eran cristianos. Los moriscos eran conversos al cristianismo. En fin, da algunos detalles sobre esa complejidad que había en Al-Ándalus. Pues efectivamente, no solo un tema complejo, sino además apasionante. También es que una de las maneras quizás erróneas de aproximarse a la historia del Andaluz, y por lo que a veces eso sorprende a muchas personas, es que se acercan al periodo andalusí como si fuera algo homogéneo, cuando no tiene nada que ver lo que nos encontramos a principios del siglo IX, entre los siglos IX, X, principios del XI, ya el auge del Emirato y el Califato, por supuesto en la segunda mitad del siglo XI con las taifas, luego nada que ver, por supuesto, con la llegada de las dinastías norteafricanas, o sea, Almorávide, Almohades, y nada que ver, evidentemente, con el Reino de Granada. Son periodos diferentes, bajo dominios diferentes, y en este caso, precisamente, es muy bueno, curioso, ¿no? Al final es muy ilustrativo ver cómo cuando Al-Ándalus estaba consolidado como un reino poderoso, bueno, hablar de final del siglo X, es precisamente en su momento de mayor cohesión. Y justo cuando los reinos cristianos se encontraban, como bien han mencionado, divididos con sus conflictos entre ellos, evidentemente el reino de León, el reino de Navarra, el condado de Castilla, tenían sus propias fricciones, incluso fricciones internas. ¿Qué ocurre? Pues cuando se invierte este equilibrio de poder y Al-Ándalus se desgaja en taifa, paradójicamente en los reinos cristianos comienza a haber una tendencia a la unión y es cuando se produce el avance cristiano. Entonces, al fin y al cabo se trata efectivamente de esos equilibrios de poderes y en esos equilibrios de poderes esta frontera, la frontera nunca ha sido impermeable y había esa influencia en la famosa campaña legendaria, casi diría, de Almanzor a Santiago de Compostela, de la que casi todo el mundo ha ido a hablar. Él llevó consigo a muchos vasallos cristianos. O sea, hubo cristianos en ese ejército que asaltó Santiago de Compostela. O, por ejemplo, cuando se produjo la famosa aceifa también de Almanzor a Barcelona, en la que digamos,
cuentan las crónicas que masacró a la mitad de la población. Bueno, aquello fue una campaña de castigo en respuesta a que el conde Borrell de Barcelona dejó de pagarle tributo al andaluz. O sea, tenían una relación en la que iban cambiando. Efectivamente, estas relaciones eran muy fluidas y dinámicas a lo largo del tiempo. Bueno, hay polémica sobre el año 711. Como experto en la materia, ¿dónde te posicionas? ¿Hubo conquista? ¿Hubo invasión? ¿Fue de musulmanes? ¿Fue el inicio de una arabización todavía ajena al Islam? Eh, ¿Por qué el 711? La pregunta es complicada, lo entiendo. Es un tema interesante. En realidad la historia está escrita. Es verdad que las propias crónicas, que son las fuentes que tenemos de la conquista, es verdad que son fuentes posteriores a la conquista, pero suele ser bastante unánime. Bueno, también tenemos muchos datos. Eh, ¿Fue conquista por la fuerza de la arma? ¿Fue conquista por capitulación? Es decir, con pactos, a través de pactos con los indígenas, vamos a llamarle. Pues parece ser que fue un poquito de todo. Hubo zonas, evidentemente, en las que la nobleza local, los poderes locales pactaron con los conquistadores para conservar ciertos privilegios, se convirtieron al Islam, y además por el tema de conservar privilegios. Pero evidentemente fue una conquista. Yo jamás uso la palabra invasión porque tampoco hablamos de invasión romana o invasión visigoda, hablamos de conquista. Esta fue una conquista también. Eh, y en este caso fue una conquista favorecida por una situación también de división dentro del seno de los propios visigodos. Hay que tener en cuenta que Rodrigo, el último rey visigodo, había tomado el poder enfrentándose a los partidarios del rey Vitiza. Era, digamos, un rey muy discutido y que provocó una división que evidentemente fue aprovechada por unos conquistadores de un imperio musulmán en expansión que hacía poco tiempo se habían extendido, habían conquistado el norte de África y el Magreb. Nosotros tendemos a ver también con nuestro punto de vista etnocéntrico, como si fuéramos el centro del mundo, ¿no? Que la conquista de la península, pues eso fue, no, hay que tener en cuenta que acaban de conquistar hacía relativamente poco el norte de África. Digamos, el siguiente territorio que uno se encuentra es la península, que está al otro lado de él un pequeño estrecho de Gibraltar, que digamos estaba, además la situación que había era muy favorable para la conquista. Por eso se produjo esa Perdona, conquista. perdona, pero además, previo a eso, antes del 711, como estás diciendo, había mucha relación entre el norte de África y el sur de la península ibérica. Es decir, que no era cruzar a lo desconocido, ya existían relaciones comerciales entre un lado y el otro. O sea que si en un momento dado eso se convierte ya en una estrategia militar, es sencillamente dar un paso más. Claro, las crónicas en este caso nos hablan del atractivo que suponía para el imperio musulmán, en este caso, hacerse con un territorio tan rico. Al fin y al cabo se trata de un imperio en expansión en el que el siguiente territorio que se encuentra, en este caso, es la península. Y hay que recordar que esta conquista que se produce desde el 711 al 716 llegó al sur de Francia, realmente. Pues hay una anécdota muy interesante en la que le dicen a Tarik, el conquistador, vamos, esto evidentemente es literatura confeccionada a posteriori, pero le dicen eh, que él seguiría y tal, le pregunta a sus hombres que qué harían y ellos pues alzaron su arma y dirían, por ti te seguiríamos hasta las mismísimas puertas de Roma o de bueno, Constantinopla, Luzma, Constantinopla. Bueno, evidentemente esto es una exageración, pero está hablando precisamente de esa situación que se da para que el imperio musulmán pueda extenderse. Como sabemos luego, la frontera de Al-Ándalus quedaría situada más al sur, no en el sur de Francia, sino más o menos en el entorno del Ebro. Fue un territorio que se ocupó durante un breve periodo de tiempo, pero que quedó estable más al sur Pero, de los Pirineos. pero perdona, ¿islamización o arabización o las dos cosas? Pues las dos cosas. Es verdad que cuando se habla de la cultura andalusí, se habla de una cultura arabizada. En este sentido, tanto cristianos como judíos acabarían adoptando esa cultura arabizada, es decir, el árabe era el idioma oficial, las costumbres eran importadas de Oriente
porque así, digamos, era la cultura que se había establecido, pero evidentemente esta arabización va un tanto de la mano de forma paralela a la islamización. Esta arabización se produjo o se terminó de establecer, sobre todo ya a finales del siglo IX, principios del X, precisamente porque también la mayoría de la población se había islamizado. Entonces, aunque sean dos procesos diferentes, esa aculturación de la que hablan los libros se refiere a la arabización. Es decir, cristianos y judíos habían adoptado la cultura árabe, aunque no el islam. Sí, hablamos desde Almería, hemos hablado de la Alcazaba. Eh, Cuéntanos algo que podamos encontrar en el libro directamente o alguna pista que tú dejes para que el lector por ahí pueda buscar otra información que tenga que ver con esta tierra. Bueno, pues Almería hay que tener en cuenta que es, aunque para muchos es la gran olvidada, no lo es ni mucho menos para Al-Ándalus, en este caso para Al-Ándalus Omeya, porque como te comentaba, Almería fue el gran puerto, el principal puerto astillero militar y comercial de Al-Ándalus. Hay que tener en cuenta que todo el comercio de esclavos entraba por Almería, las grandes naves de guerra se construían en Almería, aquella, por ejemplo, aquella incursión, de las tres incursiones de los normandos, de los vikingos, digamos, fue precisamente en la última de ellas, en tiempo del califa Al-Hakam II, cuando te cuentan que en las crónicas que el almirante Abderramán ibn Rumagis partió desde Almería con su flota naval y dice que los normandos al conocer esta salida directamente se dieron la vuelta, o sea, temían realmente a la poderosa flota que se construía en el puerto de Almería. También Almería hay que tener en cuenta que Claro, perdona, porque eso es importante. Que los vikingos temían a los almerienses. Eso es importante. hombre, los barcos que se construían en Almería se ve eran temibles porque según conocían la noticia parece que se dieron la vuelta. Luego también, bueno, lo saben perfectamente nuestro amigo almeriense, es la importancia que tuvo Almería durante el periodo de taifas también. De las taifas que estaban en disputa por el territorio, precisamente en Almería fue una de las eslavas, de esas taifas regidas por eslavos, como ocurrió pues, con la de Denia, con la de Badajoz, en fin, la de Tortosa, son zonas que fueron de gran esplendor cultural y además incluso es muy interesante la disputa que mantuvieron la taifa de Almería, por ejemplo, con la taifa granadina o incluso con la sevillana, con la que mantuvo unas relaciones desiguales, y estamos hablando nada menos que con el famoso rey poeta Al-Mutamid. Había muchas embajadas que entre Almería y Sevilla pues pactaban en muchos casos para hacerse con la taifa granadina, o en fin, eran precisamente la historia de Almería es muy interesante a partir del siglo XI, especialmente. O sea que los piques que habitualmente hay entre granadinos y almerienses o almerienses y sevillanos no son cosa nueva. O sea, que esto viene No, de no, siempre, ¿no? de hecho hay una estirpe muy interesante de visires judíos, digamos, de los reyes, de los emires de Taifa granadinos, estamos hablando, como digo, la segunda mitad del siglo XI, eh, que estos emires parecían que de origen bereber, Badis y Jabús, tenían estos visires judíos, los famosos Banu Nagrela, son una familia muy famosa, y parece ser que, bueno, cuentan las crónicas andaluzíes, que uno de ellos quiso cumplir el sueño de tener un reino judío en Al-Ándalus, y para ello pactó precisamente con el emir de la Taifa de Almería, en el sentido de te dejo o te abro las puertas de las tierras de mi señor granadino para que te hagas con su territorio, pero a mí me tienes que dejar un pequeño reino. Y parece que supuso la caída de los Banu Nagrela, pero como digo, Almería siempre ha jugado un papel muy importante, sobre todo en periodo de taifa. Estaba en una posición muy complicada con la poderosa taifa de Denia al norte, con la taifa de Granada justo al oeste, y luego con el interés que había por esta taifa como aliado o como posible conquista por parte de Sevilla y de otras taifas de enorme peso. Ujú. Ahí meteré la cuña porque es un dicho muy de Almería. Cuando Almería era Almería, Granada era su alquería. O sea que, Sí, he escuchado ese y dicho, bueno, sí, sí. si hablabas del rey eslavo, era Jairán. El Es, rey es- Jairán, que por cierto, para los que visiten Almería
pues hay una estatua a él en la puerta un poquito más abajo de la entrada de la Alcazaba, recordando a este rey almeriense. Pues muchísimas gracias por contarnos todo esto y desde aquí el consejo, este libro es importante porque nos cuenta muchas cosas de Andalucía, de nuestra historia, y porque es una parte que no suele venir en los libros, y que por eso no es que no esté en los libros de Al-Ándalus, es que no está en los libros de historia en general. Y, insisto, el de Almuzara, estupendamente editado, y acabamos de hablar con su autor, Daniel Valdivieso. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo por tu obra. Gracias a vosotros.